atributo o alguna estructura o algún tipo de categoría muy simple, muy vaga, y no se tenía una estructura completa o un enfoque completo para poder estudiar la personalidad, ¿no? Es aquí donde, por ejemplo, Blumenfeld, ¿no?, Maflug, Tapia, Alarcón, entre otros autores, iniciaron ese trabajo pionero, ¿no?, el cual fue importante, pero no era suficiente, ¿no? Y es así como más adelante Anikama puede realizar el estudio a una población de mucho mayor cantidad en un solo momento determinado, ya que, como les dije, contaba con un presupuesto asignado desde la Universidad de Londres por medio de Eysenck para poder realizar el estudio, ¿no? Estas son cuestiones bibliográficas que hemos podido tener gracias a que mi persona, en conjunto con otro colega, hemos realizado para la MOOC un artículo sobre la vida y obra del Dr. Anikama, que se va a publicar en junio. Así que aquellos que estén interesados en saber más sobre nuestro querido Dr. Anikama, les voy avisando que más o menos en mayo, junio, está saliendo una revista internacional donde va a aparecer la referencia bibliográfica del Dr. Anikama, ¿no?, escrita por mi persona y otro colega más, ¿no? Muy bien, siguiente por favor. Bien, yo elaboré esta pequeña ficha técnica para poder situarnos un poco cómo se da este instrumento en la realidad, ¿no? Primero, que el nombre original en inglés es Eysenck Personal Invention. Su autor principal es Hans Jürgen Eysenck, que lo construyó en 1964, ¿no?, en la Universidad de Londres, que queda en Inglaterra, por supuesto. El objetivo es evaluar de manera directa las dimensiones de la personalidad. Ahora, aquí un punto muy importante: decirles que Eysenck denomina dimensiones a cada uno de los componentes que vamos a hablar, o también en algunos libros ustedes pueden verlo o leerlo como factores de la personalidad, ¿sí? Eysenck también habla de ciertos factores que están muy vinculados a la estructura misma de la personalidad. A la vez, esos factores tienen rasgos primarios o rasgos característicos de cada uno de esos factores. Pero eso lo vamos a ir conversando más adelante. Pero como preámbulo, les menciono que Eysenck pueden encontrar en la literatura, él habla de dimensiones, como también puede hablar de factores, ¿no? Ahora, ¿qué aspecto evalúa el instrumento? Básicamente dos dimensiones. Este instrumento pionero que se hizo solamente evalúa dos dimensiones. En el siguiente cuestionario que les mencionaré se agrega una dimensión más, ¿no? Aquí principalmente se evalúa la dimensión E, que tiene que ver con introversión y extraversión. Y también vemos la dimensión N, que tiene que ver mucho con la neurosis o neuroticismo y estabilidad emocional, ¿sí? Lo estandarizó el Dr. Anikama, ya lo dije en 74. Su administración es de manera individual, en casos clínicos, consultorías privadas, o también de manera colectiva, ¿no? Ámbito de aplicación desde los 16 años, y el tiempo aproximado es entre 15 o 20 minutos. Siguiente, por favor. El objetivo de la prueba en realidad remonta a 4, en esencia. En primer lugar, tenemos que identificar, ¿no?, y precisar cuáles son las dimensiones de la personalidad con mayor prevalencia en ese sujeto, o que mayor se manifiesta en un sujeto determinado, ¿no?, que puede ser introversión, extraversión, neuroticismo o inestabilidad, ¿no? Además, para evitar que el sujeto nos muestre su deshabilidad social, o nos quiera mentir, o nos quiera cambiar la información, Anikama le agrega una escala de mentiras, ¿no?, que está compuesta por 9 ítems en general. Luego, establecer rasgos componentes de las dimensiones, ¿no? También el hecho de establecer el tipo de temperamento. No solamente vamos a identificar la dimensión, sino que también vamos a saber qué rasgos componen esas dimensiones, y a su vez identificar qué temperamento
manifiesta en mayoría ese sujeto o ese paciente, ¿no? Y predecir el tipo de desorden emocional que puede desencadenar en algún momento de su vida o periodo de vida del sujeto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. La estructura de la prueba en general es de 3 escalas o 3 dimensiones, como le mencionaba. La primera dimensión es la de neuroticismo, que son 24 ítems. La de introversión-extraversión, que también son 24 ítems. Y la escala de mentira, que contiene en su totalidad 9 ítems o preguntas, ¿no? Hay que notar que estas escalas están en continuo, es decir, están a 24, los 24 ítems intercalados por los otros 24 ítems de la otra dimensión y posteriormente intercalada la otra escala de mentiras, ¿no? De una forma consecutiva. Y algo importante decirles es que si el sujeto, al ustedes calificar el instrumento, el sujeto en escala de mentiras, ustedes han identificado que tiene una cantidad de puntos superior, ya no igual, sino superior a 4, es decir, de 5 para arriba, ese sería el puntaje, la escala debería ser desestimada, no se le debería considerar, ya que el sujeto está mostrando un nivel muy elevado de deseabilidad social, ¿correcto? ¿Sí? El tope máximo es 4 puntos. Hasta 4 puntos es lo esperado. Se acepta el instrumento sin mayor problema. Pero una vez que el sujeto puntúa de 5 hacia arriba, ya no se debe considerar el instrumento. Se debe de reemplazar por otro, o en todo caso volverse a tomar en un tiempo no mayor a los 15 días. ¿Ya? Siguiente, por favor. Sí. Un poco para situarnos en lo que concierne a la teoría de Eysen, he tratado de resumirlo en estos 4 aspectos, ¿no? Ya que la teoría de Eysen es bastante compleja, bastante sistematizada y en cierta medida a veces caemos en ciertas interpretaciones equívocas. Por eso he tratado de resumirlo de esta manera, de esta forma, ¿no? En primer lugar, Eysen tiene un aspecto biológico o concibe un aspecto biológico con respecto a la personalidad, ¿sí? Es decir, hay una estructura orgánica dentro del organismo, definitivamente, que tiene como sustento la estructura misma de la personalidad. En ello lo reflejamos mediante el sistema nervioso central, especialmente el sistema nervioso autónomo, que es el que ustedes van a poder leer siempre, constantemente en la teoría, ¿sí? Es debido a ese sistema y especialmente a las inhibiciones corticales en el sistema límbico, que es el encargado de regular la parte emocional y las necesidades fisiológicas, las que se van a ver involucradas con la estructura de la personalidad, ¿sí? Luego viene el aspecto metodológico. Hay que recordar que Eysen era un investigador nato, ¿no? Él siempre se cuestionaba y rebatía muchas distintas teorías que en ese entonces existían, ¿sí? Y además, como investigador, utilizaba un método muy importante, el hipotético deductivo, es decir, Eysen planteaba hipótesis, supuestos sobre una dimensión, sobre una estructura básica de personalidad y la comprobaba mediante técnicas o experimentos que él realizaba. Uno de ellos, por ejemplo, era la técnica del análisis factorial, ¿sí? Que en psicometrías, muchos han podido percibir, es una técnica que utilizaba Eysen para poder relacionar, comparar sus conductas observables y no observables y determinar factores implícitos en esa estructura, ¿no? Y además el análisis multivariado, también que estaba muy de boga en ese entonces. Además de ello, Eysen también habla acerca de la dinámica estructurada, es decir, la personalidad como tal tiene un apartado dinámico, movible, constante, cambiante, ¿no? Como estructura. Ello se remonta a los aspectos ya tratados por Pavlov en ese entonces, que tiene que ver mucho con el estudio de los reflejos condicionados y
y Hulk, que habla mucho acerca del estímulo que antecede, el organismo que interviene y transforma los estímulos que recibe y emite una respuesta, formulando un postulado diferente a otro tipo de ciencias que en ese entonces se había dado, ¿no? Y finalmente, el aprendizaje empírico. Sabemos que Eysenck, como conductista radical, ¿no?, él planteaba la idea de que los hábitos, las conductas aprendidas, ¿no?, son gracias a la dinámica o la interrelación con el ambiente que nos rodea, ¿no? Definitivamente. Entonces, se basa mucho también, asimismo, de las leyes de aprendizaje ya formuladas por Pavlov y por Hulk, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las dimensiones de la personalidad se refiere, el sistema de personalidad de Eysenck es muy bien definido y muy bien comprobable, ¿no?, ya que identifica las dimensiones o unidades básicas de la personalidad bajo el supuesto del estudio del instrumento de análisis factorial. Es decir, a la luz de conductas observables a través de datos empíricos comprobados, se abstrae factores determinados para la composición de la persona, ¿no? No es solo un modelo descriptivo, sino que también Eysenck busca que a través de esta técnica y a través de sus estudios y de sus sustentos teóricos, busca que explicar un modelo importante para concebir a la personalidad, ¿no? También intenta determinar qué estructuras biológicas, como ya le dijimos, concretas, están en base a tales dimensiones, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, y aquí podemos resumir en términos más didácticos de esta figura la parte que les iba mencionando, los rasgos de la personalidad, ¿no?, donde ustedes pueden apreciar que Eysenck trabaja mucho con las dimensiones de establemente emocional o establemente emocional, ¿no? Hay un lado contrario, un lado a favor y un lado contrario, ¿no? Igual también para la introversión y la extroversión, también definitivamente, dando así como resultado estos rasgos que ustedes pueden mencionar. Aquellos sujetos que se colocaran en esta fase podrían ser manifiestos de estos rasgos distintivos y además poder ubicarlos en un tipo de temperamento determinado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Concerniente a lo que concierne a parte de psicométrica, lo que es las propiedades en sí, tenemos que Anikama realizó en primer lugar una traducción, ya que el instrumento, el idioma natal, era el inglés, ¿no? Entonces se tuvo que traducir y adaptar. Para ello fue necesario la participación del equipo de psicólogos que probaron este instrumento en distintos grupos, tanto de control como experimental, ¿no?, siendo los sujetos de estudio pacientes, estudiantes, obreros en ese entonces, ¿no? Y también fue revisado y ajustado por el mismo Eysenck en Londres. El análisis de ítem, aprobar su validez, también fue importante y se realizó en aproximadamente 100 sujetos, ¿no?, tomados de colegios y de universidades, ¿no?, respectivamente, contribuyendo significativamente a la prueba, ya que, como ustedes pueden apreciar, se conservaron todos los elementos de la prueba, siendo un nivel altamente significativo la presencia de cada uno de esos ítems. Siguiente, por favor. Posteriormente también se hace la prueba de confiabilidad a través de TRTs. Se toma la prueba en un momento o tiempo determinado y posterior a un tiempo establecido, que puede ser un mes, 2 o más, se toma nuevamente la prueba para conseguir puntajes similares, ¿no? En este caso el lapso de tiempo fue de 8 meses, ¿no?, señalando el coeficiente de R, producto momento, es decir, la relación que había entre el test que se tomó antes comparándolo con el test que se tomó después, ¿no? La relación fue muy significativa y altamente, porque en el caso del neuroticismo se obtuvo 0.71, que es moderadamente alto,
En el de estabilidad se obtuvo 0.68, que es moderadamente, y 0.61 también moderadamente, ¿no? Entonces, los niveles de TED Student también para comparar fueron del 5% y del 1%, siendo esto un dato importante y significa que la prueba, tanto antes como después, respondía a la demanda de obtención de puntajes similares, no siendo discriminante en todo caso. Además, se pudieron probar dos pruebas de validez. Siguiente, por favor. Una fue con grupos de nones o nominados, también llamados, donde se empleó a cerca de 30 jueces, psicólogos, ¿no?, para poder evaluar a 110 sujetos. ¿Sí? Los resultados, vamos a ver, de compararlos, se obtuvo una diferencia de 10 puntos, ¿no?, entre el grupo extrovertido con el grupo introvertido. O sea, había una diferencia en estos dos grupos categorizados, ¿no? Y tenemos que 14 puntos se dio entre los neuróticos y los que estaban en la categoría estable, ¿no?, calificados así por los jueces, respectivamente. También esto se dio a un nivel significativo del 5% de error según el estadístico que se empleó, ¿no? Luego se hizo la validez clínica con un criterio importante, donde se evaluó a 52 pacientes ya con un trastorno diagnosticado, que pudo haber sido distímico o también un problema de histeria, psicópatas, para ser contrastados con puntajes de introversión y extraversión, ¿no? Y nuevamente tenemos que los resultados hallaron diferencia. En este caso fue de 9 puntos entre los distímicos y los histéricos, lo cual estadísticamente también es significativo al 5% de error. Siguiente, por favor. La administración, como ya lo mencionaba, es aproximadamente entre 15 a 20 minutos, la cual puede ser de manera individual o también de manera colectiva o grupal, si se desea, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta de que el ambiente donde se pueda dar o aplicar la prueba esté libre de cualquier tipo de interrupción, cualquier tipo de molestia o estímulo indeseado que pudiera perturbar la aplicación del instrumento, ¿no? Y además el proceso de calificación es sumamente sencillo. En primer lugar, usted cuenta con una clave de respuestas, una plantilla de clave de respuestas, ¿no?, que lo vamos a ver en la siguiente tabla, donde usted va a comparar la respuesta del sujeto con las respuestas claves que usted tiene, ¿no? Si acertó el sujeto con sus claves, se le asigna un punto a esa pregunta. Si no coincidió con sus claves de respuesta, el puntaje es 0. ¿Sí? 0. Luego se suman los puntajes para cada dimensión. ¿Sí? Recuerden que tenemos 24 ítems de neuroticismo. 24 ítems de neuroticismo. El máximo puntaje será 1, ¿verdad? Porque si estamos diciendo que vamos a calificarlo con 1 si coincide con la clave y 0 si es que no coincide con la clave, el puntaje máximo que tendremos será de 24, siendo el puntaje mínimo 0, ¿correcto? Muy bien, entonces por cada dimensión yo debo calificar 24 ítems neuroticismo, 24 para estabilidad y 9 ítems para mentiras, ¿correcto? Pero tengo que fijarme primero en la escala de mentiras. Es la primera escala que se tiene que revisar, para que no gaste tiempo en vano, porque si usted corrige primero neuroticismo, corrige estabilidad y se da cuenta que la escala de mentiras fue de 6, usted perdió quizás un tiempo valioso calificando, cuando tiene que volver nuevamente a aplicar al sujeto la misma prueba o otro instrumento, ¿no? Luego se precisa que un puntaje mayor a 4, como les dije, es susceptible de una gran mentira que está presentando el sujeto para poder mostrarnos una deseabilidad social instaurada, ¿no? Entonces se debe de cambiar esa situación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la clave de respuesta, donde usted puede corroborar en su manual. Creo que van a entregar un manual, si no me equivoco, ¿no?
¿Sí? Ya lo tiene, perfecto. Entonces usted corrobora esta clave de respuestas con lo que ha marcado, contestado su sujeto, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Son 57 ítems y sobre clave con 56. A ver, retrocede. Ya, perfecto. Y son 57, ¿verdad? Sí, tiene razón. Entonces ha faltado un ítem más, ¿no? El material que me habían proporcionado. Ahora acá. Falta una línea. Yo lo reviso y voy a ver la corrección a ustedes. Ya, sí, tiene razón. La 19. Gracias por el detalle. Ya, muchas gracias. A ver, la anterior, la 38 dice. Ya, creo que falta. Ya, se va a corregir. Ya, muy bien. Yo lo voy a mandar un corregido. No, les agradezco, de verdad, está muy bien, porque a veces suele pasar. El de 4 se comió el 5 también. Está con hambre. Bien, vamos a ver si pues estaba sin comer. No se preocupen, yo voy a mandar esto correctivo para que ustedes lo tengan todo. Está bien que podamos aprender y corregir puntos para que no se haya mayor error después. Correcto. Luego vamos a ver un ejemplo. Sí, vamos a ver un ejemplo para presentar los resultados. ¿Ya? Acá tenemos los puntajes de una paciente X, ¿ya? Y el estilo con el cual se hacen los resultados en esta prueba es a través de coordenadas, ¿sí? De coordenadas cartesianas para poder mostrar de manera gráfica cómo está la estructura del paciente, ¿no? Y de esta manera nos puede brindar los rasgos, nos puede brindar el temperamento que el paciente tiene en ese entonces, ¿no? Entonces tenemos, miren, neuroticismo 19, estabilidad 15 y mentiras tiene 2. ¿Podemos o no podemos corregir tranquilamente si tenemos ¿verdad? No llega a pasar los 4 puntos. Correcto. Siguiente entonces, por favor. Un momento. Entonces, usted inmediatamente realiza esta coordenada, ¿sí? De inmediato, de manera horizontal y vertical, y en los extremos se tiene que colocar la inicial de las dimensiones que él se propone, ¿no? Primero empieza usted con introversión, extraversión, neuroticismo y estabilidad emocional. ¿Correcto? Muy bien. Hay que entender aquí un poco el modelo de esta manera, ya que en este espacio que estoy aquí señalando de la gráfica es donde usted va a colocar el término tendencia, ¿sí? Tendencia. Cuando usted realice su gráfico, lo vamos a ver, y si se ubica en esta zona donde estoy ahorita mostrándoles, podemos hablar de tendencia. Si se sobrepasa ese extremo y estamos por acá, o más o menos por acá, o de este lado también, ya hablamos de altamente o definido, ¿sí? Altamente, o usamos también el término definido o dominante, también se puede utilizar en todo caso. Vamos a ver el ejemplo entonces. Teníamos 7 áreas y también considerar cada uno de los temperamentos que propone el autor de la prueba. Entonces vamos a empezar a corregir y hacer a trabajar la intersección. Empezamos. 7. Primero, en neuroticismo nos ubicamos 19. ¿Sí? Tuvo 19 y en lo que concierne a introversión y extraversión obtuvo puntaje de 15. Entonces intersecto con líneas y hago un punto donde ambas se encuentran. ¿Correcto? Mire usted, en 19 en neuroticismo, 15 en la línea de introversión-extraversión, 1 ambos puntajes. Esta unión, en primer lugar, me dice que el sujeto tiene un temperamento colérico. Es lo primero que se tiene que decir. Y además, ¿qué hemos dicho? Cuando está fuera
de este entorno, No es ¿qué habla? dominante. Dominante o altamente neurótico. Recuerden que estamos con esta línea vertical primero. ¿Ya? Línea vertical, estamos aquí en lo que concierne los polos de neuroticismo y estabilidad. Aquí podemos darnos cuenta que evidentemente el sujeto sobrepasa del límite de tendencia y además está muy lejos de ser estable. Por lo tanto, hablamos de altamente neurótico o inestable. ¿Sí? Ahora vamos con la línea de introversión-extraversión. Perdón, no es el anterior. Estamos aquí en la 15 y se está ubicando por este espacio, ¿no? Está aquí, 15. ¿Qué podemos decir? Tendencia. Mientras en esta línea, en esta parte, tiene altamente, aquí está dentro del margen de tendencia, podemos decir que hay una tendencia hacia qué lado. El diagnóstico, por lo tanto, sería altamente inestable, por el primero, altamente, tendencia sería en extroversión. 15. Recuerden que está aquí 15 y aquí está. La intersección nos sirve para saber en qué temperamento está. ¿Ya? La intersección nos ayuda a identificar en cuál de los temperamentos lo podemos ubicar al paciente. Pero los puntajes, si se dan cuenta por sí mismos, nos ayudan a identificar si son altamente tendencia o estable en cierto caso, ¿no? Dependiendo de los puntajes que podamos obtener. ¿Correcto? Entonces, si está aquí, sobrepasa el límite. Por ejemplo, si hubiera sacado 15, diríamos que tiene una tendencia al neuroticismo, ¿no? Y aquí está muy bien. El sujeto tiene 15 y está dentro del lo que concierne al grupo de tendencia, ¿no? No es problema. Pero aquí sí sobrepasa. Claro, extroversión. Siempre acuérdense. Primero empieza I, E. I, Exacto. Introversión, extroversión. Neuroticismo, estabilidad. ¿Ya? A ver, imaginemos ahora otro ejemplo para practicar. Imaginemos que el sujeto obtuvo en la escala N 12 y en la escala E obtuvo 8. 12 y 8. ¿Dónde lo podríamos ubicar? 12. Muy bien, 12 aquí. ¿Qué hablamos? Tendencia hacia qué? Neuroticismo, muy bien. 8. ¿Qué podemos decir? Introvertido. Introvertido. ¿En qué momento sale lo melancólico, lo flemático? Cuando hacemos la intersección. O sea, aquí, como está en este cuadrante, corresponde a melancolía. Por eso que aquí dijimos que era colérico, porque la intersección, vuelve atrás por favor para mostrarle. Ahí está. La intersección se dio en este cuadrante. O sea, la intersección me ayuda a mí a ubicar en qué cuadrante de temperamento yo puedo ubicar al sujeto. Era 11, 17. ¿Dónde? 11, 18. Ya, 11 es aquí, 11. En los neuroticismos seguiría en tendencia. A 21. Y 21 sería acá. Estaríamos hablando del cuadrante sanguíneo. Sigue Pero 11 está allá. ¿Ah? 11 está por allá. No, está aquí. Está acá. Pero estaría dentro de este margen sanguíneo. ¿Sí? No, es que si se da cuenta, conforme va avanzando, aquí sería 11. Para lo que es la línea de neuroticismo y estabilidad, sería 11. ¿Y por qué no le empieza? Y para la línea del 0 al 24, que es introversión, extraversión, sería 14. Por eso que le pone, bueno, un 11 y un 14. Para poder definir. Aunque deberíamos separarlo de alguna manera, ¿no? Yo voy a preguntar qué cosa quiero tomar en ese momento, si eres introvertido o extrovertido. Claro. Claro, la pregunta sería esa, ¿no? Que yo quiero tomar si soy introvertido o extrovertido. ¿Cómo tomarlo? O sea, para... No, es la personalidad.
Claro. O sea, no va a salir de frente, por ejemplo, porque también acá hay 11 y allá Claro, al otro lado hay 11. Claro, ¿Por qué no trabaja con el otro 11? No, es que este es el 11 del que cruza y este es del otro. Son dos ejes, acuérdense, son dos Yo ejes. sé cuál es cuál, no sé cuál es cuál. Por la consecutividad, 0, 10, aquí tiene que ser 11. El otro, ¿por qué no? Claro. Y aquí, porque el puntaje, bueno, empieza de manera distinta, ¿no? El puntaje comienza de manera distinta. Puede ser, claro, tiene razón, quizás para mayor facilidad, podríamos interceptar, ¿no? El mismo número. Pero recordemos que esto ya está preestablecido, ya es un código prácticamente impuesto para la calificación de nosotros, ¿no? Recuerden que esto mismo lo planteó el mismo Einstein y se ha mantenido siempre, para poder encasillar en alguno de estos cuadros el temperamento y el rasgo característico, ¿no? De todas maneras. Muy bien, pero está válida la intervención. Sí. Una consulta. Sí, claro. Mi compañero habló de en N era 11 y en E era 18. En N era 11, En era correcto. 11 y en 18. Ah, Quisiera ya. que me digas 11 y 18. Quisiera que me digas cuál es, cómo se califica en este caso. Hablamos la primera de, el 11 estamos hablando de Tendencia. Tendencia. Sí. Tendencia al neuroticismo, ¿correcto? Y el 18, ¿cómo lo calificó? Extroversión. Extroversión. Sí. ¿Y en qué lo ubico? ¿En colérico, sanguíneo y femenino? Bueno, en este caso sería sanguíneo, porque está hacia abajo, en este cuadrante. Lo que sucede es, Sigue estando en este cuadrante, estoy lo que diciendo. sucede es que Sí. cuando empieza la E, la I, no sabes en qué te va a tocar. Cuando empieza a romper la E, por ejemplo. No, pero Conforme a No, o sea, conforme vaya desplazándose, ¿no? Conforme vaya desplazándose los puntajes y la intersección, ustedes tendrían que ubicarlo aquí, porque sería imposible decir que es flemático, cuando no tiene nada que ver acá. Si se dan cuenta, la intercepción sigue en este lado, por lo tanto seguiría siendo sanguíneo, ¿no? Sigue siendo sanguíneo, porque en este lado no hay ningún puntaje que se haya obtenido, sino de este lado, ¿no? Entonces, podemos decir que hay tendencia, hay estabilidad o introversión y hay altamente o dominante, ¿no? Altamente o dominante. Muy bien. Sí, sí, sí. Siguiente, para ahí está. Sí, ese sería el número Acá en la de hoja nos han puesto un ejemplo de trastorno psicológico teniendo neuroticismo 21 y introversión 7. No va a ser el trastorno psicológico. Bueno, características del trastorno que se deben a la personalidad que se vive. claro, de cierta forma. Bueno, yo he sacado la información de otro material en otro caso, y el diagnóstico correcto vendría a ser esto, porque no tiene sentido dónde poder situar aquí una ansiedad o una fobia, quizás de inmediato. No que sea eso mismo el trastorno, en este caso cuál sería. En el caso del que se No, menciona. ese ya lo sé, pero en ese caso. En este caso, 11, 18. 15 con 19. 15 Claro, en arriba. neuroticismo, Ajá. 15, ¿ya? ¿Y el otro? No, ¿cómo lo tienes ahí? O sea, así como está. Aquí, 15 de O sea, Así como está rojo. extroversión. Ya, aquí puede ser una depresión, una persona de depresión, neurótico, altamente neurótico, triste, una persona que está sola, no A pesar de que tiene tendencia todo de eso, ¿no? extroversión. Claro, pero puede desarrollar un O problema sea, de como más temor. Exacto. Por su inclinación hacia el alto puntaje de neuroticismo. Justamente. Muy bien. Síganme, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que concierne al cuestionario de personalidad PNL, ¿no? Que lo trabajó la profesora Arau. Doctor, disculpe. Sí. Usted nos ha dicho, según lo que ha preguntado la compañera, que ubicándose a la extroversión podría ser con tendencia a la depresión. No. Yo he explicado de acuerdo a lo que es el ejemplo. No he contado de acuerdo a lo que han mencionado. Lo que estaba aquí en el ejemplo es la interpretación. Ajá, este punto aquí. Altamente neuroticismo. Exacto. Tiene tendencia a desarrollar un
desorden emocional de tipo depresión, ¿no? Porque está vulnerable su estado emocional. Recuerda que el neuroticismo tiene que ver con la dimensión emotiva de la persona. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, el objetivo de la prueba, entonces, aquí con el PNICE, es casi lo mismo que el anterior cuestionario, como le mencionaba. Simplemente que aquí la novedad es que se le agrega una dimensión más, que vendría a ser el psicoticismo. ¿Es para niños o adultos? Ese es para adultos, sí, también sigue siendo para adultos, ¿sí? Aunque en la actualidad se maneja otros enfoques, como por ejemplo el Big Five, que dicen que el psicoticismo se puede dividir en dos dimensiones, ¿no? El autocontrol y agresividad, ¿no? O tendencia a la agresividad. La han descompuesto la dimensión del psicoticismo en dos áreas distintas, ¿no? ¿Qué se vincula? Siguiente, por favor. Bien. En sus inicios, entonces, este instrumento tuvo como estructura cerca de 78 ítems, como ustedes pueden ver, ¿no? De los cuales 20 componían la dimensión introversión y extroversión. Disminuyó a la anterior prueba una disminución. Luego neuroticismo, estabilidad, quedó en 20 ítems, y psicoticismo o ajuste conductual, su polo opuesto, 20 ítems en total, ¿no? Siendo la escala de mentiras 18. Este fue el instrumento inicial que se trabajó, ¿no? Ahora vamos a describir cada una de estas dimensiones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, el neuroticismo es aquella persona que tiene un sistema nervioso bastante débil, voluble, ¿no? Y sobreactivo. Además, es una persona que reacciona intensamente frente a estímulos, ¿no? Externos muy franqueados, muy repentinos y persistentes. Además, emotivamente la persona tiende a ser muy tensa, ansiosa, tímida, insegura y generalmente presenta trastornos psicosomáticos. Es decir, la persona suele quejarse de dolores físicos o molestias musculares, generalmente asociadas al problema del neuroticismo, ¿no? Y esto lo hace Anikama en el 74, ¿no? Lo hace ver a él en su marco teórico. Ahora, también se preocupa mucho por su estado actual, tiende a ser muy ansiosa y otras veces siente emociones de desagrado para consigo mismo, ¿no? Y además, según Labrador, también dice que la persona neurótica está predispuesta a generar emociones de desagrado debido al alto estrés que puede vivir o lidiar cotidianamente, ¿no? Siguiente. En la dimensión extroversión e introversión, ¿no? Un sujeto extravertido, como sabemos, prefiere relacionarse con las personas, tiende a ser muy sociable, muy loable, ¿no? Necesita de abundantes estímulos para poder actuar en su vida diaria, se orienta siempre al movimiento, a la dinámica, al ejercicio, al aspecto práctico, muchas veces, ¿no? Aunque se ha asociado a algunas conductas de agresión o control de impulsos a este tipo de problemas, este tipo de dimensiones, ¿no? Mientras que el introvertido, a diferencia del anterior, es una persona que prefiere estar sola, se aísla de los demás, le gustan más actividades intelectuales, ¿no? Planifica muy bien sus actos, piensa antes de actuar, antes de elegir o realizar una actividad o acción, y sobre todo que tiende a ser muy subjetiva, es decir, piensa y actúa según criterios internos, según criterios propios, y no tiene en cuenta criterios externos o de otras personas allegadas a él, ¿no? Bien. Sí. ¿El extrovertido es sanguíneo o tendencia En el extrovertido tiene tendencia a ser sanguíneo, exacto, ¿no? A diferencia del otro que es más melancólico, ¿no? El introvertido, ¿no? Sigamos, por favor. Luego el psicoticismo, que es la última escala, Eisen asevera de que está muy asociada o vinculada
a pacientes psicóticos o psicópatas, criminales, personas que se inician en la adicción a las drogas, ¿no?, al alcoholismo, personas con desórdenes de personalidad muy marcados, ¿no?, y con conductas antisociales, ¿no?, como por ejemplo el vandalismo, falta a la norma, entre otras conductas. Y también Labrador aquí nos habla, Francisco Labrador, de España, en el 84, nos habla de que el psicoticismo se caracteriza por los siguientes rasgos o conductas. Por ejemplo, personas solitarias, generalmente, con problemas muy marcados, son crueles, tienen falta de sentimientos, ¿no?, son personas que están buscando sensaciones constantemente, ¿no?, y son amantes de cosas extrañas, ¿no?, o poco comunes, en todo caso. Además, son inmaduras, son irresponsables, muy en oposición a lo que la norma o lo adecuado se le impone en cierta medida, ¿no? Ellos no toman en cuenta eso y siguen sus propios instintos, sus propias decisiones en cierta forma, ¿no? Y además, evidentemente, son difíciles de poder manejar o de gobernar o de controlar, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí hay un cuadro muy didáctico que quizás nos puede ayudar a comprender un poco los rasgos que distinguen a cada dimensión de la personalidad, ¿no? Quizás mientras un psicótico tiende a ser muy agresivo, un neurótico tiende a ser muy depresivo y ansioso, ¿no? O mientras un introvertido tiende a ser sociable, vital, ¿no?, un psicótico puede ser un antisocial, definitivamente, ¿no?, que transgrede la norma, impone su voluntad, no es persona que se deje gobernar o someter fácilmente a ciertas reglas, a ciertas disciplinas, a ciertas normas, ¿no? Muy bien, sigamos, por favor. Este material lo voy a dejar para que ustedes lo puedan tener. No, lo voy a mandar corregido por lo de la clave de respuesta, ¿verdad? Háganme acordar, por favor, ¿ya? No lo voy a pasar. Bien, rápidamente vemos las propiedades psicométricas. Se sometió a validez de criterio, ¿no?, externo, y para ello se utilizó la prueba de SL90 para poder contrastar los puntajes del inventario de personalidad de Eysen con los puntajes obtenidos con esta prueba, ¿no? Y de esa manera poder establecer criterios en común para obtener y revalidar la validez que tenía el instrumento, ¿no? Siguiente. Luego también se trabajó con validez con grupos nominados, grupo experimental, grupo control y específicos, donde se sometieron también a 3 escalas, principalmente independientes entre sí, es decir, se tomó un cuestionario con cada una de las escalas, no en uno solo, ¿no?, para la propiedad de la validez, en grupos normales y clínicos, ¿no?, donde podemos observar que todas las escalas mostraron indicadores altamente significativos, ¿no?, corroboraban adecuadamente cada uno de esos ítems con una prueba, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí tenemos una vista panorámica, ¿no?, de las normas o los baremos que se elaboraron a partir del estudio que se hizo en Lima, en estudiantes universitarios, por Araujo, ¿no?, en el 2000. Siguiente, por favor. El primero que se hizo fue de una muestra total, pero también se decidió hacer por género los baremos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el baremo que se obtuvo para la muestra masculina, que fue un total de 685 sujetos, y el siguiente para mujeres se trabajó en 515 sujetos, ¿no?, para mujeres, en este caso, todas universitarias de Lima, tal cual como se hizo también en el estudio de Anicama. Recuerden que en gran proporción los sujetos eran de procedencia universitaria, obreros y pacientes, ¿no? Siguió una característica similar en todo caso. La administración se realiza también de forma individual y colectiva, que lo sabemos, y el tiempo no debe ser mayor a los 15 o 20 minutos, ¿no?
El procedimiento de calificación también es similar al anterior. Ustedes también tienen una clave de respuestas donde van a comparar la respuesta del sujeto con la clave de respuesta, de tal manera que le van a asignar nuevamente un punto a aquellas claves que coincidan con sus respuestas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que las dimensiones son independientes. No es que ustedes van a sumar las 3 dimensiones en una sola, no. Cada dimensión es independiente y tiene un valor total independiente, ¿sí? Luego, estas puntuaciones se informan por separado, como les decía, ¿no? Cada puntuación, esta escala, no se suma en ningún momento las 3 dimensiones. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la clave de respuestas. Ahora sí, aquí no hay ningún error. Sí, todo está correcto. Ya está, perfecto, ahora sí. Ya, no me comí nada esta vez. Muy bien. Siguiente. Sí, pues, me juzgan porque soy gordita. Muy bien. No, melancólico me voy a poner hoy. Diagnóstico clínico conductual, entonces, ¿no? Araujo realizó una tabla muy didáctica, ya que ya no tenemos aquí, en este caso, que realizar el eje de coordenadas. Acá ya se perdió nuestro trauma. Ahora simplemente tenemos que mirar el percentil en el cual está el sujeto y rápidamente tenemos un diagnóstico ya preestablecido. Debemos darle gracias a Araujo porque nos ha ahorrado realmente un gran trabajo de solamente poder rápidamente tener el percentil una vez que lo hemos contrastado con la tabla ya presentada y ya tenemos de inmediato el diagnóstico. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y bien, aquí tenemos un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos una paciente que le hemos puesto Verónica. Disculpen si alguien se llama Verónica, por favor. No es como alucinaciones, por favor, ni nada por el estilo. Es un nombre que se inventó. Entonces, rápidamente nosotros tenemos que armar una gráfica similar, donde la raya roja indica el límite de lo que viene a ser altos puntajes, ¿no? O tendencias en todo caso. Primero el psicoticismo, neuroticismo y extraversión, ¿no? Por ejemplo, esta paciente en psicoticismo obtuvo 5 puntos, ¿no? Lo cual, mirando la tabla, que ustedes pueden tener quizás ahí, obtuvo un percentil de 65. El neuroticismo obtuvo 13, 80 y extraversión tuvo 60. En deseabilidad social obtuvo 0 puntajes. ¿Ya? 0 puntajes. Entonces, volvemos atrás en la tablita, por favor. Recuerden que de 0 a 25 hay una estabilidad, un ajuste, introversión. De 25 a 50 hay tendencia, ¿no? De 50 a 75, tendencia al neuroticismo, ya fue, ¿no? Extraversión, psicoticismo, ¿no? Y de 75 para arriba, neuróticos dominantes, o extrovertidos, psicoticismo, definido. Acá no hay que puede ser, no, es definido, totalmente, ¿no? Confirmado. Siguiente entonces. 65. Tendencia o marcada o dominante. Ajá, psicoticismo. De 75, por eso aquí 80, ¿verdad? Es la primera que tenemos que interpretar. Entonces te pone personalidad neurótica. Ya está definido. Es una personalidad neurótica. Ah, porque tiene más alto. Exacto. Por eso empieza usted siempre por el más alto cuando comienza a interpretar, ¿no? Personalidad neurótica y con tendencia a la extraversión, ¿no? Coma, con rasgos o con presencia de rasgos de conductas problemáticas, porque también tiene 65, ¿no? Entonces ahí ese es el diagnóstico que deberíamos de colocar. Profesor, ¿podemos poner también aquí con tendencia? Bueno, sí, pero creo que el término tendencia puede valer para esta versión como para lo que concierne a psicoticismo, ¿no? Rasgos problemáticos hace alusión a psicoticismo. ¿No? Recuerden que es su característica principal. Es una persona muy conflictiva, no se deja dominar, es muy agresiva, violenta, ¿no? ¿Alguna terapia recomendable? Alguna terapia para Verónica.
Para Verónica. Bueno, en primer lugar se tiene que trabajar primero lo que considera la relajación sistemática, propuesta por Wolf, ¿no? Luego hay que trabajar con ella un trabajo que se llama planteamiento de metas, ¿no? Es una mujer que quizás no tiene o no percibe realmente su vida actual como algo valorable, como algo deseable, quizás ha tenido algún problema emocional, la pareja la ha dejado, la ha sacado a la vuelta por ahí y empieza a generar deseos de muerte, deseos de no querer vivir, de no querer estar más, de melancolía, de tristeza, de odio hacia sí misma. Entonces hay que trabajar lo que concierne un trabajo de meta, planteamiento de metas. ¿Qué quieres lograr ahora? ¿Qué has logrado hasta ahora? ¿Y qué desearías obtener más adelante? ¿No? Definitivamente. Reforzamiento positivo, hay que trabajar mucho con ella, ¿no? También hay que trabajar un poco lo que es economía de fichas, un poco en ese sentido, y también trabajar autocontrol y reestructuración cognitiva, ¿no? Reestructuración cognitiva es una técnica muy importante para rebatir su pensamiento, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cuánto lo crees así? ¿Y qué cuestiones distintas puedes percibir del problema? Son preguntas que van muy vinculadas al trabajo de reestructurar cognitivamente lo que ella piensa de sí misma y de su estado actual, definitivamente, ¿no? Muy bien, ya hemos terminado justo a la hora, así que no pueden decir que no. Muchas gracias. Otro ejemplo. Por ejemplo, si el paciente se pasa más del tiempo, ¿se califica eso como algo o no? ¿Se le deja nada más? No, en realidad el tiempo, a diferencia de las pruebas proyectivas, esos dibujitos que por ahí hay, yo no creo en esas cosas particularmente, sigo la línea de mi maestro. Entonces, el tiempo en este tipo de pruebas no es algo relevante, no es algo interpretable como lo quieren hacer los psicoanalistas, todo lo interpretan en el cáncer, todo lo interpretan. ¿No?